El Mago de Oz, un cuento por Frank Lyman Baum. Capítulo 1. La tormenta. Dorothy era una niña que vivía en las praderas de Kansas en compañía de sus tíos Henry y Emma, que eran granjeros. Habitaban en una casita de madera hecha con tablones que habían traído de muy lejos. La casa era de una sola habitación y los únicos muebles eran una estufa oxidada donde cocinaban sus alimentos, un armario que usaban como despensa, una mesa para comer, algunas sillas viejas, un catre para Dorothy y una cama grande en la que dormían los tíos. No había ni una buhardilla ni bodega, pero sí un gran agujero en el suelo, que servía para protegerse en caso de mal tiempo, ya que en la región de vez en cuando se formaban terribles remolinos, acompañados por lluvia y vientos de gran intensidad, con los que se producían desastres e inundaciones. Al agujero aquel se bajaba por una puerta trampa que estaba en el piso de la cabaña. Cuando Dorothy se sentaba en el porche y miraba hacia la lejanía, solo veía una gran pradera gris que se abría en todas direcciones. Ni árboles ni casas interrumpían la enorme extensión del campo llano que llegaba hasta el horizonte por todos lados que se mirase. El sol había recocido la tierra arada, dejándolo como una gran masa gris surcada por pequeñas grietas. Allí ni siquiera la hierba era verde, pues los rayos del sol habían quemado las puntas de sus largas hojas, que habían terminado por asimilarse al paisaje, tomando el mismo color grisáceo que tenía todas las cosas. En otros tiempos, la casa había estado pintada, pero el sol había resecado la pintura y las lluvias la habían lavado una y otra vez, hasta hacerla desaparecer. Por eso ahora, la casa era tan gris como todo a su alrededor. Cuando la tía Emma había llegado a vivir ahí, era una esposa joven y muy bonita, pero ella también había sufrido las transformaciones del sol de aquellos lugares, que le había disipado de la chispa de sus ojos, dejándolas de un gris tranquilo, e incluso le había robado el rubor de sus mejillas y el rojo de sus labios, que ahora también eran grises. Ella se había convertido en una mujer delgada, magra y triste, a la que nunca se le oía reír. Cuando Dorothy, que era huérfana, llegó por primera vez a la casa, la tía Emma se había sorprendido tanto de que la niña se riera, que emitiera raros chillidos, y se llevaba las manos al corazón cada vez que la voz alegre de la niña llegaba a sus oídos, y se volvió para mirarla, extrañada de que tuviera algún motivo para reírse. El tío Henry tampoco reía nunca. Él trabajaba desde la mañana hasta la noche. No parecía conocer la alegría, y todo en él era gris, desde su larga barba hasta sus botas toscas y polvorientas. Mantenía siempre un talante severo y solemne, y prácticamente no hablaba. Pero alguien sí hacía reír a Dorothy, era Toto. Y era él quien la salvaba de volverse gris como todo lo que lo rodeaba. Aunque no todo, pues Toto no era gris. Él era un perrito negro, de pelo largo y sedoso, y unos ojillos negros que parpadeaban alegremente a cada lado de su pequeña y graciosa nariz. Dorothy jugaba con él todo el día y lo quería enormemente, pero en aquel día no podían jugar. El tío Henry estaba sentado en el porche de la casa y miraba con preocupación hacia el cielo, que estaba más gris que del ordinario. Dorothy se puso de pie junto a la puerta, con Toto en los brazos, y también miró hacia el cielo. La tía Emma estaba lavando los platos. Entonces escucharon el ronco gemido del viento que venía del norte, y tanto el tío Henry como Dorothy pudieron observar cómo las largas hojas de hierba se inclinaban, como las alas ante la tempestad que estaba por venir. Después oyeron un silbido muy agudo que venía del sur, y al volver los ojos, vieron cómo también en esa dirección se formaban oleadas de hierba al influjo de ese vendaval. Entonces, el tío Henry se levantó de su asiento y habló. «Creo que se aproxima una gran tormenta», dijo la tía Emma. «Voy a ver el ganado». Y se fue con rumbo al cobertizo, donde alejaban a los caballos y a las vacas. La tía Emma se asomó y comprendió que el peligro era inminente. «¡Deprisa!», gritó, «al agujero». Toto corrió a ocultarse debajo del catre, pero Dorothy fue a su busca. Tía Emma, muy asustada, abrió de golpe la trampa del sótano y bajó rápidamente por la escalera hacia el reducido y oscuro agujero. Finalmente, Dorothy pudo atrapar a Toto, y con él en brazos se dispuso a hacer lo mismo que su tía. Pero cuando iba a medio camino por la habitación, el viento huyó agudamente y la casa se estremeció de tal manera que ella perdió el equilibrio y cayó sentada al piso. Entonces sucedió algo muy extraño.
La casa giró 2 o 3 veces, como un trompo, y lentamente se fue elevando en el aire. A Dorothy le pareció estar subiendo en un globo. Los vientos del norte y del sur chocaron precisamente en donde se alzaba la casa, y la convirtieron en el centro exacto del remolino. En medio de la tromba, el aire suele estar en calma, pero la gran presión del viento, ejercida sobre ambos lados de la casa, la fue elevando más y más hasta que la casa entera llegó a la cima del remolino y ahí permaneció, siendo transportada a través de kilómetros y kilómetros de distancia, como si fuera liviana como una pluma. Estaba muy oscuro y el viento aullaba horriblemente a su alrededor, pero Dorothy descubrió que el viaje era bastante suave. Después de las primeras vueltas que dio a la casa, y otra vez que se inclinó de mala manera, ella no se asustó, sino que le pareció que la mecían con dulzura, como un bebé en la cuna. Pero Toto no sentía lo mismo. Él corría por todos lados de la habitación, ladrando estrepitosamente. Dorothy, en cambio, se sentó muy tranquila en el piso y esperó en calma a ver qué pasaba. En algún momento Toto se acercó demasiado a la trampa y cayó en ella, con la que Dorothy creyó haberlo perdido. Pero pronto vio que una de sus orejas sobresalía del agujero, pues la fuerte presión del aire lo mantenía suspendido junto al hueco de la trampa, de manera que, aunque se encontraba en el vacío, no podía caer. Dorothy se desplazó a gatas hasta el agujero, tomó a Toto por la oreja y logró subirlo al piso de la habitación, cerrando de nuevo la trampa para que no se repitiera en adelante. El tiempo fue pasando con aparente lentitud, y Dorothy también se fue sobreponiendo a sus miedos, pero se sentía muy sola, y el viento chillaba con tal agudeza que casi creyó que se volvería sorda. Al principio pensaba, ¿qué pasaría cuando el remolino se disipara y la casa quedara en el aire? Tal vez se precipitaría en el suelo y se despedazaría. Pero conforme pasaban las horas y no sucedía nada espantoso, dejó de preocuparse y resolvió esperar con calma y ver qué le depararía en el destino. Finalmente, se fue deslizando por el piso oscilante, subió a su cama y se acostó en ella. Toto la siguió y se echó a su lado. A pesar del bamboleo de la casa y del chillido del viento, Dorothy cerró los ojos y durmió profundamente.